Bien, ahí comenzamos a grabar. Buenas tardes a todos, a todas, los que se fueron incorporando después. Eh, Recién Rodrigo me presentaba y nos presentaba a nosotros como equipo, muy brevemente para no tomarnos mucho tiempo en esto. Yo soy Beatriz Castro Chans. Nosotros, las tres residimos en Corrientes, aunque solamente Ana Belén nació en Corrientes. Este, Estamos aquí trabajando las tres en la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste. Por mi parte, yo soy licenciada en Comunicación Social, tengo una maestría en Ciencias Sociales y Humanidades con mención en Comunicación que hice con la modalidad de distancia en la Universidad Nacional de Quilmes. También cursé una especialización en Comunicación Digital en la Universidad Nacional de La Plata y estoy haciendo un doctorado que me va llevando tiempo, como nos pasa a la mayoría, trabajando sobre los CIED. Este, Actualmente estoy a cargo del área de educación a distancia de la Facultad de Ciencias Exactas y anteriormente fui la coordinadora del programa univirtual, que es como el CIED de Mar del Plata, digamos, es el CIED de la UNE durante una de las gestiones rectorales. Y bueno, a partir de ahí generó también toda una red de conexiones en la participación en rueda y demás, que esto hace que vayamos colaborando también entre universidades, ¿no? Y que nos vayamos conociendo, espacio en el cual conocí a Claudia Floris. Eh, Esto como para contarle algunas cosas. Trabajo en la carrera de comunicación social y también en la carrera de informática en la Facultad de Ciencias Exactas. Comunicación social en la Facultad de Humanidades. Este es un poco mi recorrido, hace 30 años ya que soy docente en la universidad, así que vengo ahí haciendo un camino. Le cedo la palabra a Flavia para que se presente, para no tomarnos tanto tiempo. Buenas tardes a todos. Mi currículum no es tan extenso como el de la profe Beatriz. Soy profesora de matemática, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y tengo la suerte y privilegio de estar trabajando en la cátedra de métodos computacionales de la licenciatura en sistemas de información. Mi materia es más dedicada a los numeritos, pero particularmente me gusta toda esta parte de la tecnología y siempre que puedo estoy haciendo cursos o capacitaciones referidas a todo como a la enseñanza con las tecnologías. Gracias. Y está terminando una especialización en entornos virtuales, justamente un poco. La idea era también que nosotros fuéramos un equipo como centrado en distintas líneas de trabajo, porque para poder interactuar con ustedes también con mayor riqueza, ¿no? Ana Belén. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Ana Belén, soy licenciada en Artes Combinadas, que es como raro. Eh, Desde la carrera empecé a trabajar mucho lo que es entornos virtuales y lo que es la tecnología. Empecé a estudiar programación también en ese caminito como una beca de investigación para desarrollar nuevos principalmente sitios web, pero también herramientas que ayuden a la difusión de distintas cosas, y eso me llevó a terminar trabajando en comunicación, ya sea, digamos, en principio en rectorado de la universidad, y hoy en día en la Secretaría de Investigación y Posgrado y en extensión de la Facultad de Ciencias Exactas, y también trabajando en entornos virtuales, modificando cuestiones que tienen que ver con la apariencia del aspecto en las aulas virtuales, generando material también para las aulas, para distintas propuestas y también de distintos niveles académicos, ya sea para posgrados como también para ingresantes de la Facultad de Ciencias Exactas. Y eso es un poco, además hago otras cosas, pero esto es lo más centrado en tecnologías y en educación que estoy trabajando en este momento y en lo que me desarrollo. Y en producción audiovisual, agrego.
cuando habla de materiales, en diferentes soportes, así que Ana y Flavia van a contribuir bastante en el módulo en que trabajemos más las tecnologías, ¿sí? Bien, esto muy brevemente para contarles un poco de dónde venimos nosotros. Voy a pasar a presentar, creo que no hay nadie en lista de espera, así que ahora sí voy a presentar, a compartir pantalla. Bien. Lo primero que vamos a hacer es contarles un poquito de qué va el curso, muy brevemente, porque esto está expuesto ya lo hemos presentado en el aula virtual el día lunes, cuando se subieron todos los materiales y se habilitó el aula. Y los objetivos que nosotros nos proponemos con este curso es centrarnos en la dimensión comunicacional que está detrás de todas las propuestas educativas, cuáles son sus elementos, cuáles son sus potencialidades. También ver qué posibilidades nos presentan las tecnologías para el aprendizaje en escenarios combinados y revisar y actualizar, y esto sería como el producto, eso que esperamos y aquello que nos planteó el equipo del CIED para este proyecto de capacitación, justamente revisar y actualizar las propuestas educativas desde una perspectiva comunicacional, con la idea de mejorar nuestras prácticas. Digamos, siempre son mejorables nuestras prácticas, y un poco en esa línea es que nos proponemos nosotros trabajar. Para esto hemos pensado en 3 módulos. Este primer módulo que arrancamos esta semana, que es pensar la educación desde la comunicación. Un segundo módulo que es rediseñar las propuestas educativas en escenarios combinados desde la comunicación. El módulo 3, donde nos vamos a centrar un poco en las mediaciones tecnológicas, ¿sí?, en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y dejar la 4ª semana para realizar la integración en un trabajo final que pretendemos que no sea muy extenso, sino más bien que recupere los trabajos que se vayan haciendo semana a semana. Fundamentalmente en la línea de repensar, bueno, a ver, ¿qué cosas podemos mejorar a partir de este recorrido, o revisar, o cuestionar, o qué reflexión nos merece esto? Esta es la idea, ¿sí? Para esto, cada semana nosotros esta semana en particular trabajamos sobre la presentación, y cada semana vamos a trabajar a través de una hoja de ruta, contenidos que van a estar tanto en un desarrollo que lo organizo yo particularmente como responsable del curso, lecturas y otros soportes que vayamos integrando. Y también actividades. Cada semana dejar una actividad concreta que nos permita articular nuestras experiencias, nuestras prácticas docentes con estos contenidos que vamos abordando, ¿sí? De ninguna manera pretendemos que estas actividades aborden la complejidad o la totalidad o la densidad de los contenidos, porque eso nos llevaría muchísimo tiempo. Pero sí la idea es que cada uno vaya recuperando, más allá de los lineamientos que nosotros planteemos, digamos, pero sí también apropiándose y recuperando aquello que le resulte más significativo, aquello que le resuene más, que lo cuestione, que diga, bueno, esto la verdad que no lo había pensado, me voy a quedar con esto me interesa, en esto quiero profundizar. Y eso va a ser muy distinto, o puede ser muy distinto, de acuerdo a las experiencias, a las trayectorias, a las tradiciones, un poco esto que vamos a ver ahora en este encuentro. Sin más, si no hay ninguna pregunta sobre el curso en general, si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta al respecto, o la podemos dejar para el final, ¿sí? Mirar el chat.
Aparentemente no hay ninguna consulta. Bien, entonces vamos a pasar, esto era como para contarles, pero no me detengo tanto en esas cuestiones generales porque las dejamos expuestas en el aula, ¿sí? No tendría mucho sentido volver a explicar de nuevo. Más que nada era como para dar pie a si había alguna pregunta. Bien, este primer módulo lo planteamos como pensar la educación desde la comunicación, como para ir poniéndonos en tema, y ahí planteamos 3 ejes de contenidos, ¿no? La perspectiva comunicacional en las prácticas de enseñanza y de aprendizaje en la universidad, la guía de didáctica en clave comunicacional y las situaciones comunicacionales en escenarios educativos combinados. Esto de las situaciones comunicacionales en escenarios educativos combinados comenzamos a ver ahora y vamos a avanzar más en el otro módulo. Aquí no me voy a detener tanto porque esto creo que es algo bastante conocido ya, esto de hablar de que no hay educación sin comunicación, porque sí o sí necesitamos establecer un vínculo, por lo menos con otra persona, para que exista un proceso educativo, y esa relación es una relación de comunicación en la cual vamos a poner en juego macrohabilidades comunicativas. Las macrohabilidades comunicativas más básicas son las de hablar y escribir, la de escuchar y leer, pero estas macrohabilidades las ponemos en juego siempre tomando en cuenta quién es mi interlocutor. Tanto cuando nosotros construimos un mensaje para otro, ¿sí? Y ese otro, ahí van a ver ustedes que está con mayúscula, porque lo que queremos poner es que es un sujeto, ¿sí? Este interlocutor, ese interlocutor es un otro distinto a mí. Y yo lo que voy a hacer es construir este mensaje para una representación, esa representación que yo tengo de ese otro. ¿Quién creo yo que es ese otro? ¿Cómo construyo esa imagen? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus competencias comunicativas y culturales? Y después voy a ir profundizando un poco en esto. Pero también voy a construir ese mensaje desde mí mismo, desde mis expectativas, desde las tradiciones de las cuales yo vengo, por ejemplo, las tradiciones de enseñanza de las cuales yo vengo. Por lo tanto, no es simplemente codificar y decodificar, en términos estrictos, ¿no? De decir, decodifico un mensaje a través de la identificación del sentido estricto de las palabras. Hasta aquí me siguen, ¿sí? Si en algún momento quieren hacer una pregunta o interrumpir, no hay ningún problema, pueden hacerlo. No. Y yo por ahí me acelero un poco, así que me pueden parar. Bien, entonces, esto como para arrancar de decir, cuando estamos hablando de comunicación, estamos hablando de algo un poco más complejo que transmitir información de un punto a otro, que es lo que muchas veces identificamos como un proceso comunicativo, traspolándolo a lo que es un proceso de transmisión de información. El origen de la palabra comunicación es poner en común. Tiene que ver con poner en común, con comunión, ¿sí? Y no con transmisión. La idea de transmisión es muy posterior, la palabra comunicación viene del latín, y la idea de transmisión es muy posterior porque está asociada a los medios de transporte, a transportar un paquete de un lugar al otro, y en un momento dado esto es asimilado a trasladar un paquete de información de un punto a otro. Y está muy relacionado con, con la comunicación entre máquinas, ¿sí? No quiero profundizar mucho en esto porque no es el sentido, pero sí como para recuperar esta idea de que nosotros estamos hablando de procesos de comunicación humana, ¿sí? En el texto que le subimos esta semana, hablábamos de 3 enfoques de comunicación que retomamos de un autor que viene de la comunicación o de la educomunicación, que es Mario Kaplun,
Mario Kaplun es un argentino que después vivió muchísimos años en Uruguay, y él planteaba, es muy didáctico el planteo de Kaplun. Kaplun retoma a Freire, ¿sí? A Paulo Freire, y habla de una comunicación con énfasis en los contenidos, comunicación con énfasis en los resultados y comunicación con énfasis en los procesos. Cuando él habla de comunicación con énfasis en los contenidos, va a tener que ver con este modelo lineal, ¿sí? De transmisión de información de un punto a otro, básicamente, y que tiene que ver también con un modelo educativo que es el de una educación centrada en los contenidos y en la transmisión de unos contenidos de un emisor a un receptor, de un educando, de un educador a un educando, y donde se supone que el saber está centrado en el educador, ¿sí? Y el educando es quien no sabe y a quien tengo que llenar un recipiente que llenar con determinado contenido. Y que voy a saber que este educando sabe cuando es capaz de repetir aquello que lee los textos o que el docente dijo, ¿no? O que este educador planteó, explicó en sus clases. Lo que se busca se entiende en este modelo de comunicación es que el mensaje recibido, que ese proceso es exitoso cuando ese mensaje es recibido con la misma fidelidad con la que fue emitido. Acá es cuando aparecen nociones como la de ruido, por ejemplo. Hay ruido en la comunicación, ¿sí? O hay interferencia en la comunicación. ¿Por qué? Porque lo que se está midiendo es la eficiencia en el receptor a través de la reproducción en espejo, digamos, de esto que fue transmitido por el emisor. ¿Por qué este proceso es graficado en vertical y no en horizontal? Porque también representa una relación de poder o de supremacía del emisor por sobre el receptor, ¿sí? En el segundo enfoque, que es plantea Kaplun, el de énfasis en los resultados, la descripción que hace Kaplun en el texto, por si a alguno le interese, no es obligación que lo lean completo, pero por si a alguno le interesa, es sumamente didáctico y profundiza más en cada uno de estos modelos, ¿no? En este enfoque con énfasis en los resultados, aparece la noción de retroalimentación. Está basado en la teoría conductista, justamente, de frente a un estímulo hay un resultado. Entonces aquí hay un feedback, una respuesta, y acá hay que tener en cuenta o tener cierto cuidado con la palabra feedback que aparecía en una de las presentaciones que estuvimos escuchando y viendo de todas las presentaciones que hicieron. La palabra feedback acá tiene un sentido específico, que es que el educando haga, pero haga en función de lo que el emisor dijo. O sea, es una respuesta exacta, que se ajusta exactamente a las expectativas del emisor. No es que el educando haga, supónganse, frente a un problema planteado para la resolución por parte del emisor, del docente, podríamos decir, lo que se espera que el receptor o el estudiante realice es aquello que el docente quiere que realice de la manera que el docente quiere que realice, en un determinado orden, bajo una determinada metodología. O sea, lo tiene que hacer sí o sí de esa manera. Si el estudiante resuelve ese problema de una manera distinta, no estaría siendo eficaz esa propuesta educativa desde este modelo, ¿sí? Entonces, por ahí no confundir, es importante diferenciar esto de lo que es el siguiente enfoque que vamos a ver con énfasis en los procesos, porque ahí es
distinta la propuesta. Entonces, podríamos asociar este tipo de enseñanza, ¿sí?, a lo que vemos, por ejemplo, cuando aprendemos algo siguiendo un tutorial, una receta, ¿sí?, donde voy a seguir paso a paso cada una de las instrucciones que me hayan dado, o que hayamos dado a nuestros estudiantes. Y el tercer enfoque es este de énfasis en los procesos. Aquí vamos a ver que se modifica la dirección de este esquema. Vamos a ver un esquema horizontal, porque de hecho este es un enfoque que nace en América Latina, ¿sí?, a partir de Paulo Freire, y es retomado por Kaplun y por muchísimos educadores y comunicadores. Nosotros lo trabajamos desde la comunicación, que ya no se va a hablar de emisor y receptor, sino de emirec, ¿sí?, o de interlocutores. ¿Por qué emirec? Porque no solamente se va a hablar de una comunicación de tipo horizontal y dialógica, el modelo es el diálogo, sino que lo que se plantea es que ambos sujetos de la comunicación van a estar en condiciones de asumir alternativamente o alternadamente el rol de emisor y receptor. O sea, ya no hay una reserva del rol de emisor para el docente, sino que esto va a ir alternándose. Esto aquí, pero no solo esto, sino que lo que se va a buscar es que este sujeto aprendiente piense, que ambos sujetos puedan pensar, y que ese pensar y ese reflexionar los lleve a transformar la realidad, a buscar respuestas alternativas, a construir con otros y aprender en conjunto. Acá ya no hay un saber reservado a uno solo de los sujetos, sino que se reconoce que ambos sujetos de este proceso de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje, tienen saberes distintos. Esto no quiere decir que se deje de lado el lugar del poder, o que siempre, que en todo momento ambos van a estar en igualdad de condiciones. Estas cuestiones van a ir fluctuando, depende del tipo de situación educativa en la que nosotros vamos a estar, y esto vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente estos tres modelos nos sirven en principio de una manera relativamente sencilla, como para poder ir ubicando nosotros qué tipo de prácticas prevalecen, ¿sí?, en nuestras, qué tipo de enfoques prevalecen en nuestras prácticas. Y en este sentido le queríamos proponer muy brevemente que ustedes ingresen a el Menti, ¿sí?, que está aquí en la pantalla, y si las chicas lo pueden poner en el chat. Ahí ya lo puso Flavia. Para contestar, voy a dejar de compartir un segundo. Para ver cuáles de estas opciones ustedes ven cómo que prevalece en sus experiencias. Tengan en cuenta que no están en orden, están los procesos, se fue un error mío. Una pregunta, perdón. Sí, Claudia.
Se cortó, buenas tardes. Se cortó justo que estabas diciendo, tenemos que tomar el código QR con el celular, no entendí porque justo se cortó el audio. En el chat, Flavia puso el enlace y ahí pueden Perfecto. entrar directamente. Ah, bien. ¿Ustedes están viendo ahí la pantalla con los resultados? Sí, yo lo veo. Sí, se ve. Sí. Excelente. Bien, ahí vemos que dos han puesto, están centrados fundamentalmente en los contenidos, ¿sí? 5 casos aparecen centrados en los resultados, que sería el segundo, este que hablábamos de la retroalimentación, pero una retroalimentación que es resolver situaciones en función de lo esperado por los docentes, y una mayoría que plantea una enseñanza o un proceso educativo centrado en los procesos. Bien, sería interesante saber, al menos en uno de cada caso, por qué consideran, por qué seleccionaron esto, ¿no? ¿Alguien que se anime a contar por qué puso en los contenidos? Acá no hay nada que esté mal o esté bien, ¿eh? Bueno, no sé si puedo hablar yo. Sí, sí. Adelante, Pablo. Quizás si hubiera tenido que contestar esta pregunta hace 2, 3 años, hubiera contestado o los contenidos o los resultados, pero en realidad estos últimos años he tomado conciencia de que lo que yo busco es que el alumno relacione cosas. Entonces, desde ese lugar, si el proceso de relacionar conocimientos para generar un nuevo conocimiento es, digamos, enfocarse en los procesos, diría que me baso en los procesos. Me refiero a que en lugar de hacer preguntas, digamos, en clase, durante toda la clase yo permito la participación de los alumnos, no solamente al finalizar una clase magistral, digamos, entre comillas, sino... Y en las evaluaciones, generalmente son preguntas que no preguntan sobre, como en el colegio sería cuándo fue la fecha de la batalla de tal cual, sino buscar relaciones y conocimientos nuevos, o sea, en cuanto a justamente eso, buscar relaciones entre conocimientos supuestamente adquiridos. Entonces, si la búsqueda de que el alumno genere relaciones en tiempo real es centrarse en los procesos, diría que me baso en los procesos. Obviamente, para relacionar hay que saber algo sobre las cosas que uno relaciona, y en ese sentido sería contenidos, ¿no? Pero el acto de buscar relaciones, quizá yo lo incluiría en lo que es un proceso, por eso respondí yo procesos. Bien. Gracias, Pablo. ¿Alguien que quiera contar por qué puso en los resultados? Beatriz, yo te cuento, yo puse los resultados. Yo soy docente de física en la Facultad de Ciencias Agrarias y nosotras, bueno, el equipo docente generalmente nos manejamos con guías de trabajos prácticos, guías de problemas, tutoriales. Entonces, estamos tendiendo a los procesos, a poner énfasis en los procesos, pero tradicionalmente nos manejamos con énfasis en los resultados, por el tipo de disciplina, ¿no? Uh-huh. Bien. Sí, claro. Está bueno esto que planteás. Ahora vamos a ver esto de cómo aparecen las tradiciones también de enseñanza. ¿Alguien que quiera contar por qué puso en los contenidos? Gracias, Sandra. Bueno, gracias. Yo te cuento, en realidad lo dudé, yo puse en los contenidos, dudé entre los contenidos y los resultados. Yo doy química en la misma facultad que Sandra, y la manera en la que trabajamos es muy parecida a cómo trabaja física, pero creo que estamos todavía un paso más atrás.
por resistencia de los docentes responsables, o al menos de parte, ¿no? Nos cuesta mucho poder lograr un cambio efectivo. Más allá de que la mayoría tratamos, es muy difícil. Bien, muchísimas gracias, Silvia. Yo les decía hace un ratito que no es que hay algo que esté bien o esté mal. Porque depende mucho de muchos factores. Y algo que yo les ponía en el texto de la clase, de este texto que subí con contenidos, y que lo planteaba ya Juan Díaz Bordenave, un educador y comunicador paraguayo, ¿sí? Juan Díaz Bordenave dice, y algo que retoma Kaplun, pero dice, a veces necesitamos trabajar con énfasis en los contenidos, a veces necesitamos trabajar con énfasis en los resultados, depende de dónde estamos, de qué necesitamos resolver. Hay determinadas cuestiones que necesitan ser realizadas de tal manera, porque si no, por ejemplo, podríamos poner en riesgo la vida de una persona. Pienso, ¿no?, en ciencias médicas, ciencias de la salud, ¿sí?, cuestiones vinculadas a la física o a la química. Pienso en bioquímica, qué sé yo. Hay cuestiones que requieren que, al menos con los saberes que tenemos hasta el momento, requieren que se sigan unos determinados pasos. Entonces aquí no es una cuestión de denostar, no sé, porque sí, digamos, o porque encontramos que los procesos son más interesantes, son más creativos, permiten un aprendizaje significativo, potente, porque es ahí donde está la creación y la producción de nuevos conocimientos, pero sí también entender que en los diferentes momentos de una misma asignatura, o viendo del tipo de asignatura, de los contenidos, del nivel y demás, vamos a ir utilizando, basándonos en uno o en otro enfoque. Ahí Luciana creo que levantaba la mano. Sí, buenas tardes. Tenía justamente esa inquietud, pero me la contestó hacia el final. Justamente nosotros en la actividad que estábamos haciendo, en mi caso particular yo doy bioquímica, y había separado la parte práctica y la parte teórica, porque realmente la parte teórica se focaliza más que nada en los contenidos, que después en las prácticas de laboratorio o en las actividades de aplicación, esos contenidos son el sustento para llevar adelante las acciones que tienen que ver más con los procesos o con las actividades, y donde hay un intercambio más fluido por ahí entre los docentes y los estudiantes, como que es más bidireccional en ese caso. Pero bueno, me lo contestó hacia el final de lo que estabas diciendo, por eso bajé la mano. Ah, ok. Gracias, Luciana. Bien. Perdón, sí, ¿puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. En ese caso, nosotros también la parte teórica, si bien los alumnos participan un montón y a partir de las cosas que ellos cuentan, nosotros vamos también rumbeando la... En la parte práctica, que es resolución, yo estoy en nutrición animal, y en la parte práctica, que es resolución de ejercicios, ellos pueden resolverlo de distintas formas y llegar a un mismo resultado, pero al fin y al cabo, entonces no estoy haciendo énfasis en los resultados en ese caso, porque yo necesito que lleguen a ese resultado. Necesito que me digan cuántos litros de leche va a producir la vaca y van a hacer esos litros de leche. No sé cómo explicarte. No, te entiendo perfecto. Pero ¿sabes Sí. cuál es la diferencia ahí? Que pueden seguir distintas rutas. Sí. Y ahí hay un resultado esperado, pero no es... pienso en situaciones de programación también, por ejemplo. El otro día estábamos en un encuentro vinculado era un curso de programación, y un estudiante para una resolución, estaba Flavia era la profesora en ese encuentro, de pensamiento computacional, y justamente alguien decía, bueno, pero ¿puedo empezar de atrás para adelante para resolver este problema de pensamiento computacional? Sí. O sea, la idea es resolver el problema y poder encontrar distintas alternativas, pero ahí, en todo caso, lo que uno podría plantear es, llegaste al resultado, y se llegó al resultado por, no sé, 3 caminos diferentes. ¿Cómo reflexionamos y recuperamos esos 3 caminos para decir, bueno,
¿Qué lógica siguieron ustedes para esto? ¿Qué pensaron? ¿Qué reflexionaron? Y ahí estoy trabajando ya con procesos. Bien. Pero no es el resultado siguiendo estrictamente un único camino posible. ¿Se entiende la diferencia? Igual, estos son, siempre que hablamos de modelos, ¿sí? Son estrictos, uno tiene que pensar que después se pueden dar variaciones en esto, o como hibridaciones en esto, ¿no? Pero digo, ¿cómo podemos, ahí es donde está la clave, por lo menos en lo que yo entiendo de tu planteo, Angelina, para decir, ahí hay una riqueza mayor que lo que se plantea en este modelo de Kaplun, ¿sí? Perfecto, gracias. Andrea levantó la mano. Sí, gracias. Sí, por una parte, también para disciplinas que son muy básicas, al inicio está muy volcado a los resultados, y bien como mencionabas recién Beatriz, tal vez hacia el final damos alguna opción más creativa o más de opinión, porque en materias así de segundo año, la carrera de agronomía en la que estoy, tienen que reconocer primero el contenido y el tipo de relaciones que se da para después construir respuestas. Y también pensaba en el nivel de formación, porque aún la misma disciplina puede ser que dictada para un nivel de posgrado funciona completamente diferente, y tiene mucho que ver. Si había que elegir una predominante, bueno, elegí la de grado aquí como opción, pero es completamente diferente el mismo tratamiento de problemas en educación de posgrado, ¿no? Donde son más críticos y uno espera que no sea una exposición del problema, sino cómo lo ejecutan y demás. Exacto. Esas cuestiones que ustedes están planteando las vamos a ir retomando ahora y están buenísimas. Muchísimas gracias por lo que van compartiendo. Voy a volver a mi presentación. ¿Sí? Si me permiten. Y acá quería mostrarles muy brevemente, hasta hoy, hasta hace un rato había solamente 12 presentaciones con el flip, quienes se animaron, esperamos las siguientes presentaciones, y recuperando las palabras claves de las presentaciones de ustedes. Esto no es estricto, quiero decirles, no es que hice un análisis de discurso porque me hubiera llevado más tiempo, pero como una primera lectura y armando una nube de palabras con las palabras que ustedes iban repitiendo, armé esto, ¿no? Fíjense, ¿cuándo una clase es buena? La palabra que aparecía con más frecuencia era la participación. Después y fíjense algo interesante, todos planteaban, exceptuando una cuestión no me puedo acordar ahora quién era, tengo la imagen de la profesora y la vi hoy acá, ahora ya me voy a acordar, creo que era Cecilia o Cristina, todos decían, hacían referencia a actitudes de estudiantes o al comportamiento de los estudiantes. Nadie dijo una clase es buena porque mi filmina es buena, porque no sé, sé mucho del tema, porque todo el mundo planteó, o estos las personas que participaron, hablaban de estudiantes que participan, que reflexionan, que preguntan, que expresan su curiosidad, que cuestionan. Aparecía la palabra retroalimentación. Cuando la clase fluye, ¿sí? Ahí habría que preguntarnos qué quiere decir fluye. Yo me imaginaba algunas cosas, ¿no? Esto de fluir no sé, que hay interacción, o podríamos pensar en que como que se va hilando y que podemos... Yo tengo una idea de lo que para mí es fluir, y bueno, sería cuestión de preguntar qué es para el otro, ¿no? Pero bueno, había 2 o 3 que decían fluir, por eso me pareció importante ponerlo. Cuando hay trabajo en equipo, trabajo colaborativo, cuando la clase es dinámica, cuando
Esto es interesante también que decían, cuando hay interés, bueno, algunos planteaban este interés cuando no tienen ganas de irse, decían, cuando los alumnos piensan, que podríamos relacionarnos con esta idea de la reflexión también, ¿no? Cuando discuten, cuando expresan con lo gestual, si están de acuerdo, si no, si hay interés, ¿no? Ahí planteaban como otro código, más allá del hablar o de escuchar, de hablar o de escribir, si alguien tuviera que escribir algo mientras está en clase, ¿no? Este código de lo gestual. Esto tiene que ver con la kinésica, ¿no es cierto? Si se plantea en comunicación, la kinésica, la proxémica. La kinésica es esta actitud corporal. Cuando uno ve a los alumnos y dice, uy, se están aburriendo, uno que está con el auricular, entonces no sé si está escuchando un partido de fútbol o me está escuchando a mí, o que están con el celular y no sé, no sabemos de qué se tratará. Bien, y una profesora que decía, ahora voy a contestar el chat en un ratito, estas preguntas que están haciendo. Una profesora que decía, cuando yo aprendo, no solamente, cuando yo aprendo siento que hubo una buena clase. Y esto me parecía también súper interesante, ¿no? Porque tiene mucho que ver con esto que decíamos de este modelo de Miret, ¿no? De interlocutor, de cuando ambos sujetos son aprendientes. Más allá de que hay un rol, que esto no quiere decir me pongo a la par del estudiante y no sé, somos compinches, somos compañeros y bueno, vemos qué aprendemos. No pasa por ahí. Sí pasa por tener una actitud también de aprendiente frente al otro. De que el otro, y esto aparece fuertemente en estos tiempos, en esta sociedad de la información. Hay un texto de Margaret Mead, que en este momento no me voy a acordar el título, y que tiene que ver, que plantea justamente esto, ¿no? Como ahora ya no está dada esta situación de, sobre todo con el aprendizaje de las tecnologías, que somos los adultos o los docentes o los padres quienes enseñamos a los jóvenes, sino que hay un aprendizaje que hacemos nosotros de los jóvenes, ¿no? Que ellos aprenden y saben un montón de otras cosas porque se manejan con intereses, con sus intereses, y hay tantas fuentes de información accesibles, y entonces obviamente nosotros tenemos un saber experto sobre determinados temas, y nos hacemos cargo de eso, y eso es lo que ponemos en juego en estos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, esta idea de la horizontalidad no es decir, da lo mismo, o nos ponemos en una paridad como ficticia. No, cada uno asumiendo sus roles, ¿sí? Pero dando lugar a esta interacción y reconociendo el saber del otro, ¿sí? O estos otros saberes. En cuanto a la otra pregunta que les hacíamos para la presentación, por eso les pedíamos un poco que lo pudieran hacer para hoy, para poder retomar estas voces. Decían, cuando recuperan lo aprendido, ¿sí? Ahí cuando lo aplican, cuando comentan los contenidos, comentan durante la clase, realizan comentarios, cuando preguntan, de nuevo aparece fuertemente la palabra participan, cuando son capaces de explicar a otros, cuando son, bueno, la palabra relacionar también aparecía fuertemente, relacionar era relacionar con lo que aprendieron antes, relacionar con otros saberes de otras materias, relacionar imaginándose situaciones futuras, decía alguien, cuando son activos, cuando son creativos, cuando cuestionan, cuando responden a las preguntas, cuando responden de una manera distinta a la que nosotros hubiéramos esperado. Y cuando yo aprendo, de nuevo aparecía. Entonces, fíjense que tanto en una pregunta como en otra, en algunos casos se repiten las palabras claves, y en todos los casos siempre
están centrados en los estudiantes. O sea, yo sé que una clase fue buena por lo que pasó con los estudiantes. Yo sé que mis alumnos aprendieron en función de su comportamiento, de sus expresiones, pero nadie puso acá cuando repiten lo que yo les pido que digan, ¿no? No sé si lo pueden observar. O sea, en ambos casos está bastante centrado en lo que vemos como comunicación centrada en los procesos, al menos en cuanto a las expectativas o al menos en cuanto a lo que ustedes valoran en estos procesos. ¿Me siguen hasta acá? No sé si... Bien, ahí está respondiendo las chicas a las preguntas. Vamos a retomar después lo que hace a las actividades al final, ¿sí? Voy a tratar de apurarme un poquito. Después les planteaba esta tríada didáctica, porque lo que buscaba era ir complejizando este proceso. ¿A dónde es? Ahí estoy escuchando una voz. En esta tríada didáctica que también es cuestionada, digamos, pero yo no me quiero meter ahí para no salirnos del tema. Seguramente en algunos otros cursos ustedes trabajarán más profundamente, o habrán trabajado más profundamente esta cuestión. Lo que quería era poner en relación no solamente al sujeto, y algo que ya han planteado en algunas intervenciones recién, que no solamente hay un docente y un estudiante o un conjunto de estudiantes en relación, y que se ponen en relación en función de contenidos, de conocimientos, sino que también van a aparecer tradiciones disciplinares, algo que mencionaban recién, ligadas, por ejemplo, a la física, a la química, pero lo podríamos plantear respecto de cualquier campo disciplinar, ¿sí? Aspectos que hacen a lo institucional, a normas institucionales, a formas de resolución de situaciones en las instituciones, a la distribución, a las formas del ejercicio del rol docente, por ejemplo, en las distintas instituciones, a la cultura institucional. O sea, tenemos por un lado la cultura propia del campo disciplinar, o las tradiciones propias de los campos disciplinares que podríamos decir, de cierta manera, atraviesan a las instituciones, pero también una cultura organizacional o culturas institucionales y normas, ¿sí?, que también van a condicionar o van a establecer cuáles son las formas de enseñanza y de aprendizaje. Y también hay tradiciones de los propios estudiantes. Muchas veces nos pasa que cuando tratamos de generar mayores espacios de participación, de producción y demás, dicen, sí, pero no que usted venga. Ahí. El planteo es... Eso es que me escuchan. Hola, sí. Jimena, ay, perdón. Te estamos escuchando. María Jiménez. Ahí está. Entonces, ahí hay un determinado como marco, ¿sí?, institucional, y un marco establecido por lo disciplinar, que va a condicionar también, o va a intervenir, va a mediar, vamos a decir también en comunicación, que utilizamos la palabra mediación, va a aparecer como una mediación también en este proceso de comunicación y educación. Perdón, me refería recién al tema de los estudiantes. Muchas veces cuando le pedimos a los estudiantes que participen, muchas veces dicen, yo quiero que usted venga y me diga qué tengo que aprender, cómo lo tengo que hacer, y nada más. O sea, no quiero participar, no me interesa, no quiero poner, no quiero
trabajar en esto, digamos, ¿no? Porque ven, claro, vienen de una tradición en que alguien les decía que tenían que hacer, generalmente está asociado a las tradiciones escolares, y esas tradiciones escolares no son tan fáciles, sobre todo para quienes damos clases en los primeros años, tan fáciles de revertir, ¿no? Sobre todo en ciencias sociales, muchas veces en las ciencias más duras como que se refuerzan. O no, digo, no lo planteo como cuestiones que sí o sí se van a dar, pero pasan estas cosas. Entonces, y también aparece lo tecnológico, o sea, bueno, ¿cómo median estas tecnologías cuando nosotros estamos en un proceso de enseñanza? Las tecnologías que usamos en la presencialidad, las tecnologías que usamos cuando trabajamos en modalidad a distancia, los recursos que utilizamos, los saberes que se ponen en juego, las competencias digitales que se ponen en juego. Bueno, entonces vemos que hay un montón de recursos, ¿sí? Hay un montón de elementos que van a conformar una trama en la cual, que operan en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Todo esto como para ponernos de acuerdo de alguna manera en que cuando hablamos de comunicación estamos hablando de una interacción en la que ambos sujetos de ese proceso son sujetos activos, aunque estén callados, son activos. ¿Por qué? Porque producen sentido. Nosotros, cuando hay un emisor o un interlocutor que produce un mensaje, o sea, está produciendo sentidos, lo hace seleccionando un montón, una gran cantidad de posibles contenidos, ¿sí? Selecciona de qué manera lo va a hacer, selecciona cómo va a construir ese mensaje, si voy a utilizar una presentación, si solamente voy a usar la palabra hablada, oral, digamos, ¿no? Si voy a utilizar material escrito, cómo operan los gestos, cómo opera la kinésica, cómo opera, o sea, todo lo gestual, ¿no? El tono de voz, cómo voy a dar lugar a otras voces, y también esos sentidos construidos por el emisor van a quedar en suspenso hasta tanto el interlocutor, o sea, ese otro receptor, pero que nosotros decimos un receptor activo, por lo tanto vamos a hablar de un emirec, de un interlocutor, construye sentido desde sus propias mediaciones, desde sus tradiciones, desde sus expectativas, desde su representación del docente, ¿sí? Desde sus competencias comunicativas, digitales, culturales, ¿sí? Desde sus conocimientos previos, desde ese campo disciplinar en el cual se está formando. Entonces, esa trama, hay una trama de mediaciones que opera tanto en quien construye el mensaje como en quien lo reconstruye, ¿sí? Que es ese otro interlocutor. ¿Se entiende hasta acá? Cuando hablamos de mediaciones situacionales estamos hablando de la situación en que está ese interlocutor, está en una clase, está con otros, está mediado como estamos ahora todos dispersos en diferentes espacios físicos, están sentados en círculos o están sentados en grupos, están sentados todos mirando al docente. Todo eso conforma lo que se llaman las mediaciones institucionales. Perdón, las mediaciones situacionales, ¿sí? Y toda esa construcción de sentidos que van haciendo, se va haciendo también, no solamente a partir de esa palabra hablada por el profesor, sino de todos los otros elementos que median. Los textos, la presentación, una grabación, un video que subo, ¿sí? Hay una semiosis infinita, ¿sí? Hay una construcción de sentido que es infinita, que no se limita a la palabra o al texto, sino que se hace en ese recorrido, que no va a ser tampoco ordenado,
por parte de los estudiantes. ¿Hasta acá me siguen? No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. O intervención, o opinión. Bien. Esto se complejiza aún más cuando hablamos de que hoy tenemos distintos tipos de escenarios. Nosotros, tradicionalmente, históricamente, si se quiere, tenemos incorporada esta cuestión de la presencialidad. En la mayoría, digo, acá también hay personas, profesoras que trabajan en la modalidad de distancia, exclusivamente, lo hemos visto en la presentación. Seguramente algunos han tenido experiencias como estudiantes o como docentes en la modalidad de distancia, pero digamos que lo que tenemos como normalizado, de hecho se hablaba de la vuelta a la normalidad, que era la vuelta a la presencialidad, ¿no? Entonces, esta es la modalidad que tenemos, con la cual la mayoría de nosotros aprendimos, y con la cual también enseñamos, que es la que tenemos como naturalizada, y esas prácticas las fuimos aprendiendo también nosotros como estudiantes, y vamos reproduciendo estas prácticas, ¿sí? Estas tradiciones también vienen de cómo, las tradiciones de cómo nosotros enseñamos, vienen también de cómo aprendimos, ¿sí? En muchos casos buscamos reproducir aquello que nos fue más significativo para nosotros. Después está la modalidad de distancia, que también muy antigua ya, tiene siglo y medio por lo menos, pero que fue variando. Lo que es educación a distancia hoy no es lo que fue educación a distancia en sus inicios. No me voy a meter ahí mucho, pero sí, hablamos de educación a distancia cuando estamos hablando de que hay una separación física, digamos, pero que podemos estar hablando de actividades sincrónicas como esta, o de asincrónicas, como las que realizamos en el aula virtual, o a través de otros entornos, o utilizando otro tipo de herramientas. La bimodalidad, que tiene que ver ahí, podemos hablar de la presencialidad, que se vale también de instancias a distancia, donde hay parte de la carga horaria en una y en otra, o de un dictado optativo donde el alumno puede, me refiero por ejemplo al caso de la Universidad de la Patagonia Austral, que tiene un sistema bimodal donde el estudiante elige opta por la presencialidad o por la distancia, ¿sí? Lo tienen establecido dentro de su normativa. Eso obviamente tiene que ver con la dispersión geográfica que tienen, digamos, con un montón de factores. Pero digo, ahí está arreglado específicamente, está arreglada esta bimodalidad. Durante la pandemia se habló mucho de enseñanza remota de emergencia. Esto en muchos casos se busca asimilar a la educación a distancia, pero no es lo mismo. La educación a distancia implica mucho trabajo en producción de materiales, de situaciones educativas y demás, y la enseñanza remota de emergencia fue eso. En muchos casos fue traspolar lo que hacíamos en la presencialidad, llevarlo a una situación, a una videoconferencia. Y eso no es educación a distancia. Además, los estudiantes no habían aceptado esa modalidad, o sea, era algo que en cierta medida fue impuesto, y donde teníamos estudiantes conectados con un celular, tratando de resolver ejercicios o situaciones a través de un celular compartido con un montón de cosas. Eso no es educación a distancia, porque no se pueden desplegar todas las posibilidades y la riqueza que tiene esta opción a distancia, ¿no? Entonces, por eso siempre buscamos diferenciarla, no para descalificarla, pero sí para establecer una diferencia. El documento que emitió CONEAU a principios del año pasado, con esta vuelta a la normalidad, hablaba también de otras estrategias de enseñanza. Además de estas que mencioné recién, dice estrategias de alternancia, donde podemos alternar que un grupo, dividir en grupos, que un grupo participe presencialmente esta semana y la semana siguiente lo haga
a través de una videoconferencia, ¿sí? O a través del aula virtual, de manera sincrónica o asincrónica, estrategias híbridas, que ahí está bastante relacionado al tema de también al uso de aulas híbridas, y ahí estamos hablando de una tecnología donde tenemos un grupo de estudiantes presencial y esa clase que se está dando de manera presencial, al mismo tiempo se está dando, hay estudiantes participando de manera remota, pero donde tienen que darse un montón, no tiene que transformarse en una videoconferencia. Para que realmente sea una estrategia híbrida, los estudiantes que están a distancia tienen que tener la posibilidad de participar activamente en esa clase. Y las estrategias mixtas que van articulando lo presencial y lo de distancia, ¿no? Ahí puede haber una opción también de una modalidad u otra. Ahí esto está atravesado por un montón de componentes que bien lo plantea el documento de CONEAU, ¿no? Esta cuestión de las posibilidades de accesibilidad de los estudiantes, de los docentes, las competencias digitales, que los docentes estén capacitados, que se tengan las herramientas en la universidad, que haya una planificación, o sea, una planificación que plantee cómo se va a llevar esto adelante, para que se cumplan los objetivos de aprendizaje de esa asignatura, ¿no? Y a mí me interesaba esperar aquí el documento que sacó Karina León, que en realidad lo saca UNESCO, está coordinado por Karina León, que es una referente de lo que es educación con mediación de tecnologías en Argentina, donde ella habla de hibridación. Algunos aspectos de este documento lo vamos a recuperar la semana que viene, porque es muy rico. Estas páginas que seleccioné, digamos, a mi criterio son muy ricas, porque son reflexiones que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Y ella habla de hibridación, ella no habla de escenarios combinados, aunque sí hace mención a escenarios combinados dentro del texto. Ella dice, concebir la hibridación únicamente como la articulación entre lo virtual y lo presencial, y lo sincrónico y lo asincrónico, implica un reduccionismo. Dice, esta concepción ofrece la oportunidad de un seguimiento de trayectorias estudiantiles que transcurren en simultáneo en espacios, tiempos, dispositivos diversos y variados. La complejidad de esta perspectiva de hibridación, entendida como múltiple, exige condiciones tecnológicas, curriculares, formativas, didácticas y evaluativas que acontecen en tiempos síncronos y asíncronos, y en entornos simultáneos. O sea, lo que dice, lo que me interesaba recuperar acá de este documento de UNESCO, y justamente de este fragmento, es como la expresión de lo denso y lo complejo que es pensar nuestras prácticas de enseñanza cuando vamos articulando esta cantidad de escenarios o de situaciones. Y que es como estamos trabajando o hacia dónde vamos trabajando ahora. Ya no hay incluso esta cuestión de va primero la teoría y después la práctica, o digo, en todos los casos. No necesariamente, es más, en muchos casos nos cuesta diferenciar dónde termina uno y comienza el otro, cómo hago para que no avanzar ya sobre cuestiones prácticas en el teórico, o cómo voy aplicando estos conceptos, o cómo voy trabajando para plantear situaciones de producción de los estudiantes durante un teórico, ¿no? Algo que planteaba uno de los profes al principio, cuando decía cómo planteaba sus clases teóricas. Y a la vez cómo vamos utilizando los distintos recursos, ¿no? Cómo vamos haciendo ese seguimiento. Y esto es lo que buscamos un poco, y acá con esto ya voy a ir terminando, en esta actividad de la semana. Lo que buscábamos justamente es que ustedes identifiquen 3 situaciones, poníamos 3 y no una sola, en búsqueda de poder pensar distintas, digamos, que se pudieran identificar, no solamente con un solo modelo, ¿sí? Sino que pudieran encontrar incluso
podrían ser que los tres pertenezcan al mismo enfoque o a distintos enfoques, eso dirán ustedes. Pero sí la idea es que ustedes digan, bueno, yo me identifico o veo que este es el enfoque que prevalece, o esta es la situación de enseñanza que prevalece dentro de mis prácticas. Nosotros no conocemos sus prácticas, por ende no es que vamos a decir esto está bien o esto está mal. Lo que buscamos es este ejercicio de reflexión, básicamente, que les sirva a ustedes, digamos, ¿no? Y que nos sirva a nosotros también para aprender y para reflexionar. Que en esa situación de enseñanza que la puedan describir brevemente, para que nos ubiquemos, ver, bueno, cuál de estos enfoques de Kaplun prevalecen, qué construcción se hace del interlocutor. A esto Kaplun lo llama prealimentación, esto que les decía hoy, ¿qué representación tengo yo de ese alumno? Muchas veces tenemos, esto no debe suceder en este grupo de docentes, pero digo, muchas veces tenemos la idea de un estudiante que no quiere estudiar, que es apático, que no le interesa nada, pero aún si yo tengo esa representación, tengo que pensar, ¿qué puedo hacer para movilizar? ¿No? Les cuento brevemente. Yo doy clases en primer año de la carrera de informática. Son muchísimos. Por lo menos para nosotros, con un equipo bastante pequeño, son este año 1200. Y en general, ¿qué sucede? Esto, ¿no? Que vienen, estos últimos 2 años están bastante más apáticos que años anteriores, que no sabemos si es post-pandemia, qué pasa. Entonces decimos, bueno, ¿qué podemos generar para que se entusiasmen, para que vean, para que pongan en juego sus expectativas, sus saberes? Bueno, estamos pensando en realizar una experiencia con ChatGPT, ahora o GPT, ahora al inicio, ¿no? Proponerles un ejercicio que tenga que ver con el uso de inteligencia artificial y ver, bueno, cómo ellos podían resolver una situación. Pero, ¿por qué? Porque tenemos esta prealimentación, si se quiere. ¿Por qué? Porque además damos una materia que tiene que ver con la ciencia, con una sociología aplicada. Cuando ellos entran para aprender, quieren usar computadoras, no les interesa nada lo que nosotros tenemos para enseñar. Entonces decimos, bueno, ¿qué cosas podemos hacer nosotros para que ellos puedan visualizar para qué les van a servir estos contenidos? ¿No? Esto tiene que ver con esta prealimentación, pero también tenemos otros aspectos que son súper positivos. Están abiertos al uso de tecnologías, manejan tecnologías, comparten saberes, saben buscar cómo resolver situaciones, entrando a buscar tutoriales y demás. Entonces, uno dice, todo esto constituye la prealimentación, ¿no? Esta representación que nosotros tenemos del otro. Ver qué instancias de escucha o cómo se da la retroalimentación. ¿Qué materiales o tecnologías median en estas prácticas, en esta situación concreta, digo, ¿no? En esta situación concreta, porque si no sería muy largo tomar toda la materia. Se combinan escenarios, hay tradiciones del campo disciplinar que se pongan en juego, hay normas institucionales, perdón, hay un error de tipeo ahí, hay normas institucionales que se ponen en juego, hay sentidos que se ponen en juego. Lo que queremos decir, no es necesario, exceptuando las 2 primeras cuestiones, o estas primeras, ¿no? Sobre todo por enfocarse, o que pueda quedar algo de estas 4 primeras que vemos acá, la idea es que lo puedan hacer así, como un mapa mental, digamos, como un gráfico, que puedan poner una imagen que para ustedes represente esa situación. No necesariamente tiene que ser de su clase, puede ser una imagen que para ustedes represente una situación similar, pero que permita como analizar con cierta profundidad con la que se pueda esta situación de enseñanza. No es necesario que estén respondidas todas las preguntas, ¿sí? Sí, las que ustedes más los interpelen, donde ustedes quieran meterse, o sea, no nos interesa tanto esta cosa del cumplir o el de
el aprobado, digamos, sino la actividad y la reflexión y que les sirva a ustedes básicamente. ¿Preguntas hasta acá? Voy a volver aquí por si alguien quiere preguntar algo de la actividad. ¿Ninguna pregunta? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, yo quería preguntarte si por ahora que estos 4 primeros preguntas o puntos, los otros también, o si entendí que no necesariamente hay que contestar todo, pero pareciera ser que estos de la derecha son como más prioritarios que los otros. Y son como los más evidentes también, Claudia, me parece. Y los otros, si se puede, se contestan, y si no, no. Sobre todo si son más que si se puede, es si son significativos. Porque a lo mejor, fíjate que hoy en varias de las intervenciones hablaban del tema de la tradición del campo disciplinar. Entonces, si eso es significativo, está bueno ponerlo. Si hay algo que tenga que ver con las normas institucionales o con la tradición, con formas establecidas dentro de la institución, está bueno. O había una profesora que decía que daba clases, no me acuerdo quién era, que daba clases en la modalidad a distancia, en la opción a distancia. Ahí puede ser justamente esa mediación tecnológica es clave, digamos. Entonces, por eso digo, no es porque no sea importante, sino porque va a depender mucho de la situación de enseñanza que estén analizando, lo que sea más significativo, ¿sí? Pero no es grave si no ponen algo, digamos, no Se entiende. No pasa nada. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Después esto se sube a la plataforma o cómo les mandamos la actividad? ¿O te la mandamos por mail? Bien, ¿te referís a la actividad, Evangelina? Sí, a la actividad de la semana. La actividad de la semana. En la página, en la pestaña donde está la actividad, ahí les indicamos que lo tienen que subir a una tarea que les voy a habilitar mañana o probablemente esta noche, y lo envían directamente a través de la tarea, ¿sí? Si la actividad está en línea, o sea, porque usaron alguna herramienta que está en línea que no la pueden descargar, o sea, si se puede descargar, la descargan, ¿sí? Porque la idea es que trabajen con alguna herramienta que ustedes ya conozcan. Si no la pueden descargar, justamente porque hablamos de actividades colaborativas, si no la pueden descargar, ponen el enlace y lo envían, ¿sí? Ahí Luciana está levantando la mano. Sí, una consulta. En nuestro caso hicimos la actividad en el Geniality y tiene como unos enlaces que se abren dentro de la misma página. O sea, no se puede descargar, pero tampoco se puede linkear. Es como que habría que compartir la actividad, me parece, para poder ingresar y que ustedes la evalúen. No sé si esa posibilidad está con algún mail. Te podemos pasar un mail o podés mirar mi mail Perfecto. En el aula. En la plataforma. Y nos compartís. Nosotros después le vamos vamos a ir trabajando con Flavia y con Ana Belén, haciendo el seguimiento a los diferentes grupos, pero y por eso van a ver que en algunos casos le conteste a Ana Belén o les conteste Flavia, ¿sí? Pero me lo pueden compartir al mail, no hay ningún problema. Sí, la idea era facilitarles a ustedes que utilicen aquello que a ustedes les resultara más sencillo, más amigable, con lo que ya vinieran trabajando. Lo interesante era que pudiera ser colaborativo para que pudieran trabajar en grupos sin necesidad de juntarse físicamente.
Bien, para terminar... Tengo una pregunta perdón. de cómo unirme a un grupo que sugiere sin permiso no hacerlo. ¿Dónde pregunto? ¿En los avisos? Podría ser en el foro de consultas máximo, si no, si hay alguien acá que quiera recibir Hay dos grupos que tienen 2 personas, me sumo a cualquiera, no tengo problema. Sí, sería bueno fijarte quiénes están en esos grupos y escribirle a ellos para decirles si estarían dispuestos a que vos también te integres. Bien, Es les una escribo, ahí cuestión está. Ya me respondiste, les Perfecto. escribo, listo. Listo, gracias. Perfecto. Bien, para terminar y cumplir con los tiempos y no cansarlos más, les propongo participar muy rápidamente en un tablero para evaluar el encuentro de hoy, un poco tener la retroalimentación de ustedes, la respuesta de ustedes, ¿sí? Flavia o... perdón, yo tengo acá la... Mientras aprovecho de que si alguien tiene problemas o no está matriculado en el aula, me manda su DNI por privado en el chat de la reunión y los matriculo en este momento. Así que, porque hay varias personas que no estaban matriculadas, así que están recién ingresando al aula. Bien, gracias Ana Belén. Ahí les puse el enlace en el chat. Esta herramienta es muy sencilla, seguramente algunos la conocen, otros no. Esta herramienta es muy sencilla, se hace clic en el más que está aquí, ¿sí? Y ahí la idea sería escribir, yo enseguida la voy a empezar a proyectar, escribir qué encontraron ustedes de positivo qué se podría mejorar para los próximos encuentros. Esto nos va a servir a nosotros para mejorar. Sería bueno empezar a verlo ahora. Enseguida voy a dejar de compartir para compartir la pizarra. Y ¿pudieron ingresar al tablero, Máximo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Mientras tanto le contesto a María Cecilia que dice, no tengo compañeros de mi materia, formamos grupo con un docente de otra carrera. No, hacen una sola actividad, Cecilia. No es obligatorio que sean de la misma materia. Pueden ser de distintas facultades, de distintas materias. A veces está bueno si son del mismo campo disciplinar, aunque sean de distintas carreras, porque van a encontrar puntos en común. Pero la idea es que ustedes conformen los grupos y que si alguien siente que le complica la vida trabajar en grupo, que lo haga solo. A todos nos pasa que a veces nos complica. Siempre es una oportunidad de aprender con otros, pero si por los tiempos, por la realidad de cada uno se le complica, no vamos a poner objeciones, digamos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. No, por favor. Voy a dejar de compartir para pasar a compartir. Bueno, hasta ahora se están animando lo positivo, porque bueno, estamos aquí. Para mejorar, pueden seguir escribiendo después, nosotros lo vamos a leer porque esto no va a desaparecer. Bueno, ahí dicen algunos, me gusta cómo empezó, muy claro. Bien. Retomamos a cumplir el horario, eso está bueno. Bien, muchas gracias por las devoluciones. Les vamos a poner, esto les cuento, el enlace a este tablero se los vamos a poner en el aula para que a ustedes les quede el registro y lo puedan ver. Insisto, está bueno si nos pueden recomendar algunas cosas para mejorar, porque siempre podemos mejorar.
Ahí bien, ahí están apareciendo algunas cuestiones. Y la otra cosa que vamos a plantear, que les vamos a subir también es la presentación de hoy y el Mentimeter que también usamos. ¿Sí? Les vamos a poner los enlaces para que a ustedes les quede, al menos para recordar lo que hicimos, ¿sí? Y con esto completamos este primer módulo. Ya estamos. Cristina, tenés la mano levantada. Sí, perdón, Beatriz, no, es una mala mía, ¿no? Pero no sé manejar el cosito este, y escribo y no puedo, no baja. ¿Cómo hago para que baje? Es decir, yo escribo arriba y después no lo puedo bajar, perdón. Apretá Enter. ¿El Enter, con Enter nomás? Ah, bueno, gracias. Ahora voy. Perdón. No, por favor, no hay ningún problema. Ahí, perdón, una pregunta. Leí por ahí que algunos tuvieron dificultades para encontrar el espacio de presentación y yo no terminé de investigar. ¿Hay algún requisito o algo? O sea, dijeron que era por la actividad 1. Sí, hay una herramienta que se llama Flip, ¿sí? Para presentarse, se llama Flip, y ahí entran. Sí, ya estoy en la actividad 1, pero ¿dónde está el espacio para presentarme? Ah, para presentarse en esa actividad, en ese Flip, a ver, lo voy a presentar. Información de grupos, encuentros sincrónicos. Recién lo habían puesto en el chat. Yo no lo También leí. desconocía el enlace, pero no es el último enlace, sino uno anterior. No, yo ya estoy dentro de la actividad. Dentro de la actividad 1 estoy, pero veo los objetivos, lo que vamos a hacer, qué se presenta, qué se entrega y la fecha. Pero no encuentro dónde, capaz que no es ese espacio. En el chat dijeron que era en la actividad 1, pero no sé si es ahí o en otro lado. Ahí, dame un segundito. Sí. ¿Ahí están viendo la pantalla del aula? Perdón. Sí, perfecto. Hasta ahí ya llegué. Sí, dame un segundito. Aquí. A ver si la tengo. Aquí está Flip. Sí. No vi eso en mi... Sí, fíjate hacia abajo. Ya la encontré. Hacia abajo perfecto. tenés... Presentación. ¿Está? Bien. Gracias. Una vez que, exacto, podés apretar acá en el mismo título, también vas a poder entrar directo, y te logueás con tu cuenta de correo, no tenés que generar un usuario, ¿sí? Igual, es bastante amigable. De paso, vamos compartiendo también herramientas que les puedan ser útiles después a ustedes, ¿sí? Bien. Bien. Muchísimas gracias. Con esto terminamos, si no hay más preguntas. Fue un gusto compartir el día de hoy con ustedes, esta actividad con ustedes. Voy a buscar cómo detener la grabación.